Compañeros, muy buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente, día viernes. Como siempre lo hago, pues mi agradecimiento a los que están en clases, están viendo el video en vivo, muchas gracias y especialmente pues las gracias por estar día viernes en la clase de Derecho Notarial para continuar con primeramente Dios no el punto del programa, sino que el punto que me es necesario y que necesito para poder pasar la prueba del día 27. Quiero dar, antes de iniciar, compañeros, con lo de la clase, quiero darles una breve información. La breve información relacionada primero con el tema de las retrasadas, que afortunadamente no tuve problema con trasladarles la retrasada el día lunes a las 8:30. Algunos entregaron tarde su retrasada, pero fueron 2-3 minutos que no va a existir ningún problema. El único problema que tengo es que, según control académico, pues hubo problemas con algunos pagos en Banrural. Entonces el resultado es que tengo 52 alumnos entre la sección C y la sección D anotados, pues si ustedes quieren, administrativamente en el listado, y me resultan 88 exámenes, 88 alumnos. De tal manera que yo el día lunes les voy a subir las notas, y por favor, los que no aparecieran en el listado sí tienen nota, pero desafortunadamente, como no están en el listado, no les voy a poder cargar su nota. Van a tener que ir a resolver ese problema directamente a control académico, a llevar su boleta de pago para que ellos le hagan la anotación, ya me suban a la plataforma su nombre y número de carnet, y yo les pueda subir la nota. Eso me pidió el ingeniero Monroy, que iba a tratar la manera de resolverle lo más pronto posible. Estamos hablando más o menos de 36 alumnos que tuvieron ese problema. Una compañera ya detectó su problema, me contó que había ido a control académico, ahí le habían dado otro recibo y ya le subieron su número de carnet y su nombre para que yo pueda ponerle la nota. Eso sí, por eso les quiero comentar que tengo 52 alumnos en listado oficial y 88 alumnos que los tengo, pues, que sí se examinaron. Ese es el comentario que les quería hacer. Yo pensé que el pago lo habían hecho sábado en la mañana y que hasta el día lunes me los iban a cargar, pero hace un momento volví a chequear y tengo los mismos 52 alumnos y 88 alumnos con resultado. La otra información que quiero comentarles, compañeros, ya se los va a ratificar el licenciado Giovanni Orellana. Platiqué con él hoy en la mañana y como siempre hemos actuado en coordinación con las clases. Pues me manifestó que para el otro día, viernes 20, quiero recordarles que por asueto oficial de la universidad no vamos a tener clases el día lunes. Ustedes comienzan el día martes con sus exámenes, pero definitivamente, compañeros, yo sí necesito, ya no va para que entre al examen, no va a entrar al examen lo que hagamos el viernes 20, pero necesito dos aspectos muy importantes. Primero, explicarles el día viernes 20 cómo va a venir su examen, cómo lo voy a estructurar para el viernes siguiente. Y lógicamente ustedes ya tendrán que empezar a repasar, a redactar y a prepararse para su examen, pero el día viernes les estaré dando esa información. Como ustedes comienzan el 17, tienen examen el jueves 19, el día viernes regularmente, cuando es periodo de exámenes, pues algunos profesores no dan clases. Yo hablé con el licenciado Giovanni Orellana y lo que le pedí a él es que me permitiera dar mi clase a las 7 de la noche, de tal manera que a las dos secciones les voy a dar a la misma hora, tanto a la sección C como a la sección D. Mi clase será de 7 a 8 de la noche el día viernes, así que solamente daré una clase.
el licenciado Orellana me dijo que ahorita en este momento estará dando la misma información en la sección D, que es donde él está dando clases en este momento, y para ustedes los de la sección C, pues les estoy informando, situación que va a ratificar el licenciado Giovanni Orellana, que el otro día viernes, o sea de hoy en 8, mi clase es a las 7 de la noche para ambas secciones, y donde les explicaré cuál va a ser la forma y la estructura del examen. Así que muchas gracias por escuchar esta información. Luego voy a continuar con el desarrollo del tema. Si no mal recuerdo, compañeros, había platicado con ustedes el día lunes que me quedé en el tema de las formas de acreditar la representación legal. Solo me faltaba dictarles a ustedes, y eso es lo que les voy a dictar antes de empezar con el tema de las partes de la escritura pública, que espero que hayan traído todos sus escrituras para que ya puedan determinar de dónde a dónde es lo que yo pediré para que ustedes me redacten en el examen. Entonces me recuerdo que les dije que lo único que les iba a dictar el día de hoy iba a ser forma de acreditar la representación legal de un mandatario, ¿sí? De un mandatario cuando su mandante es una entidad o una sociedad anónima. Decía dos aspectos también muy importantes con respecto a los mandatarios, que el mandatario judicial, de acuerdo a la ley del organismo judicial, solamente pueden ser mandatarios judiciales para una sociedad, para una entidad, para una persona jurídica colectiva, única y exclusivamente su mandatario judicial debe ser abogado, ¿sí? En este caso. Y les decía a ustedes que cuando es persona jurídica individual, pues definitivamente aquí puede ser un abogado o un pariente dentro de los grados de ley. Si no fuere pariente dentro de los grados de ley, no puede ser mandatario judicial. Puede ser mandatario general con cláusula especial, puede ser mandatario especial, pero no va a poder ser mandatario judicial si no fuere pariente dentro de los grados de ley o si no fuera abogado. En el tema de las personas jurídicas colectivas, compañeros, recuérdense que siendo una persona jurídica colectiva, necesita apersonarse a los órganos jurisdiccionales. Por supuesto que el gerente general, que el administrador único, que el presidente del consejo de administración va a tener facultades para apersonarse dentro de un juicio, y lógicamente que tendría que ser auxiliado por un abogado. Si la sociedad anónima, si la entidad no quisiera ser representada en un tema judicial, en temas de órganos jurisdiccionales, no quisiera ser representado por su gerente general, por su administrador único, por su presidente del consejo de administración, entonces aquí se necesita un mandato judicial. Se le otorga un mandato judicial a un abogado para que sea el abogado el que pueda comparecer ante un juez y lógicamente dirimir o apersonarse dentro del juicio correspondiente, ya sea como parte demandante o sea como parte demandada. Ese es el tema muy importante en el caso de los mandatarios judiciales. Entonces la diferencia y la forma de acreditar la representación legal es exactamente la misma que yo les dicté a ustedes con respecto al mandatario judicial o el mandatario general con cláusula especial. ¿Cómo acreditamos la representación legal? La vamos a acreditar por medio del primer testimonio de la escritura pública que contiene el mandato general o el mandato especial o el mandato judicial. Esa es la forma importante que se tiene. Y pensemos también, ¿verdad? La sociedad o la persona jurídica colectiva necesita, además de su gerente general, además de su presidente del consejo de administración, además de su administrador único, necesita un mandatario general para que lo represente en todos los asuntos de orden administrativo. También esa sociedad anónima le podrá dar un mandato general con cláusula especial o le podrá dar un mandato especial a una persona, lógicamente persona jurídica individual, estoy hablando general o especial, sin que sea necesidad que sea abogado. Pero en el caso de que fuera una sociedad anónima para asuntos de jurisdicción judicial o en los tribunales, obligatoriamente tiene que ser un abogado.
Entonces, lo que les voy a dictar ahora es la forma de acreditar la representación legal de un mandatario especial con representación de una sociedad anónima. La sociedad anónima va a acreditar entonces su representación legal en la comparecencia del otorgamiento de una escritura a través de su mandatario especial. Imaginen ustedes, el gerente general es una persona muy ocupada, no puede estar firmando tantos documentos, no puede estar firmando escrituras públicas, entonces le confiere un mandato especial a determinada persona o a un abogado para que él sea el que firme todos los instrumentos públicos relacionados con el giro ordinario de la sociedad. Entonces le van a conferir un mandato especial, un mandato general o un mandato judicial en los términos, el judicial en los términos que ya se lo referí. Entonces, aquí lo importante, compañeros, es recordarles la separación que tienen que hacer. Si es gerente general, si es presidente del consejo de administración, si es administrador único, si es gerente técnico, si es subgerente general, este va a acreditar su representación con acta notarial que contiene su nombramiento. Pero si por el contrario fuere un mandatario el que va a acreditar su representación legal, el mandatario, compañeros, su forma idónea de acreditar la representación legal es a través del primer testimonio de la escritura pública que contiene el mandato, el cual le fue conferido por medio y con todas las formalidades que establece la ley. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que van a tener que ustedes estudiar, compañeros? Que es a lo que ustedes se van a tener que preparar, es a la forma de acreditar 3 representaciones legales. La de un gerente general, o de un administrador, o de un presidente del consejo de administración, o de un gerente o subgerente técnico, una. 2, acreditar la representación legal en ejercicio de la patria potestad de un hijo menor de edad de la persona, que pueden ser 2 hijos, que pueden ser 3 hijos, que les puedo decir que el padre representará a su hijo hombre y que la madre representará en el hijo de la patria potestad a su hija mujer, o simplemente que el padre va a acreditar su representación legal en ejercicio de la patria potestad de sus 3 hijos menores de edad. Eso es lo que ustedes tienen que tratar, compañeros, de practicar, de redactar para familiarizarse con este tema de la redacción que es tan importante, ¿verdad? Esos son los temas importantes que yo necesito que ustedes lo redacten, que ustedes lo tomen en cuenta con respecto y en relación a su examen. Ya repito, el día viernes de la próxima semana diré cómo va a estar estructurado el examen, cómo se va a hacer el examen para este tema. Bien. Quiero entonces, compañeros, comentarles que van a poner ustedes ahí, si quieren, para titular la forma, pone forma de acreditar la representación legal de un mandatario cuyo mandante es una sociedad anónima, cuyo mandante es una sociedad anónima. Bien, entonces ponemos, en esta forma de acreditar, ponemos, comparece por la otra parte, el señor, ya lo vamos a platicar cuando veamos la escritura, si le quieren poner señor o si no, no le ponen señor, simplemente el nombre. Entonces le ponemos el señor Julio Estrada Barrios, de 40 años de edad, soltero, guatemalteco, licenciado en administración de empresas,
de este domicilio para no hacerles escribir mucho. Siempre mi forma de acreditar su identificación o el medio para acreditar su identificación lo hago persona de mi conocimiento. Pero si yo en el examen les instruyo que no tiene documento de identificación, que ustedes no lo conocen, pues lo tendría que identificar por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario, ¿sí? O bien, si les digo que ustedes no lo conocen, pero deben de identificarlo por el medio legal que corresponde, ya saben ustedes que les queda 2 medios: o el documento personal de identificación o por medio de 2 testigos civilmente capaces e idóneos. Y si les dijera identifique a los comparecientes en la forma o por los medios que corresponden y que establece la ley, queda a libertad de ustedes determinar si le quieren poner persona de mi conocimiento, si le quieren poner documento personal de identificación o si le quieren poner por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Esa es la forma que lo van a hacer. Entonces decimos persona de mi conocimiento. ¿Quién comparece? ¿Quién comparece? ¿Quién comparece en su calidad de mandatario especial con representación? En su calidad de mandatario especial con representación de la entidad Muebles Decorativos, Sociedad Anónima. Recuerden, SA no lo pueden poner, deben de poner Sociedad Anónima. Muebles Decorativos, Sociedad Anónima. Lo que acredita por medio del primer testimonio de la escritura pública, por medio del primer testimonio de la escritura pública número 70, de fecha 16 de abril de 2020, 16 de abril de 2020, autorizada por el notario Daniel Folgar Cruz, el cual se encuentra inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia, al número 170.000 Recuérdense, por favor, siempre letras, ¿verdad? Esto lo pueden poner así entre paréntesis, 170.000-E, que significa electrónico. Con fecha 21 de abril de 2020. 21 de abril de 2020. Y en el Registro Mercantil General de la República
y en el Registro Mercantil General de la República, al número 500, folio 50, del libro 60, de mandatos con fecha 2 de mayo de 2020. Esa es la forma de acreditar la representación legal de un mandatario cuyo mandante es una entidad o una sociedad anónima. Aquí la diferencia, la peculiaridad o particularidad que tiene este mandato es que debe de estar inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia y en el registro mercantil. Hay criterios, compañeros, algunos criterios que el mandato judicial no debe de inscribirse, el mandato judicial de una sociedad anónima no debe inscribirse en el registro mercantil. Sin embargo, hay varias instituciones, les pongo de ejemplo la DIACO, donde hemos intentado, pues también me suspendieron una audiencia porque mi mandato judicial no estaba inscrito en el registro mercantil. Nosotros teníamos el fundamento y la base legal del Código de Comercio, sin embargo es del criterio de ellos de que sí tiene que estar inscrito porque es una sociedad anónima, y a partir de ahora pues lo inscribimos, a partir de ahora lo hacemos. Planteamos un recurso de revocatoria en este caso, pero también fue declarado sin lugar, y en temas pues de la administración pública pensamos que es mejor cumplir con los requerimientos y las solicitudes que ellos quieren para no entrampar más los procesos administrativos. Pero les quiero comentar entonces, siempre que encuentren ustedes un mandante que otorga un mandato, siendo él gerente o representante legal de una sociedad anónima, por favor, tienen que redactar, tienen que hacer constar que ese mandato se encuentre inscrito tanto en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia como en el registro mercantil general de la República. Ese es el tema importante. Lo dejo aquí entonces, lo que es el tema de la representación legal con el tema de la forma de acreditar la representación. Quiero, de todas maneras, yo el día viernes daré alguna información y daré un breve repaso del contenido de lo que va a ser materia de examen, un examen que costará 30 puntos, y ya voy a ver la manera de estructurarlo y poderles decir a ustedes el viernes 20 a las 7 de la noche cuál va a ser la estructura. Dicho esto, compañeros, paso al otro tema, un tema por demás importante, porque aquí es, y les voy a evidenciar, aquí es el momento en que ya ustedes van a ser notarios, ustedes se van a perfilar, van a figurar como notarios, ustedes van a ser los creadores del instrumento público, ustedes van a redactar, ustedes son los que van a crear el instrumento público de acuerdo a el caso en concreto que yo les esté planteando a ustedes y que yo les presente a ustedes en el examen. Entonces, como les había dicho yo la vez pasada, en alguna variante vendrá la parte que se llama introducción de la escritura pública, y en otra variante podrá venir el cierre de una escritura pública. Hoy voy a explicar las tres grandes partes de la escritura pública. La escritura pública se divide en introducción, cuerpo y cierre. Para eso recuerdo que desde hace unas 3 clases atrás les he pedido por favor que ustedes pasaran en limpio su escritura pública, pues con los datos que yo les di. Tengo la escritura pública que les dicté. Una compañera me hizo favor de trasladarme la escritura tal y como yo la había dictado, así que tengo la base prácticamente aquí de la escritura pública que yo les dicté a ustedes, y que nos va a servir en este momento para poderles explicar a ustedes cuál es la estructura de la escritura pública: introducción, cuerpo y cierre. La introducción, entonces, compañeros, algo muy importante que les quiero explicar es que
tanto la introducción, el cuerpo y el cierre, que son las tres grandes partes de la escritura pública, esas tres grandes partes se van a resumir legalmente hablando como un fundamento legal de ello del artículo 29, del numeral 1 hasta el numeral 29. Eso quiere decir que vamos a analizar las partes de la escritura pública explicándoles a ustedes que la introducción la vamos a encontrar del numeral 1 al numeral 6. El cuerpo, que si les voy a explicar es lo más importante en una escritura pública, el cuerpo, lo van a encontrar ustedes en el numeral 7 del artículo 29, y el cierre va a ser del numeral 8 hasta el numeral 12 del Bien, perdón compañeros. Entonces les decía, el cierre lo van a encontrar del numeral 8 hasta el numeral 12 del artículo 29. Y lo vamos a ir analizando. La introducción de la escritura pública se divide en encabezamiento y comparecencia. Ténganlo seguro, tengan la certeza que nunca les voy a pedir el encabezamiento. Redacte el encabezamiento. La razón es sencilla, es la parte más pequeña de la escritura pública. El encabezamiento lo forma el número, lugar, fecha del otorgamiento, las palabras ante mí y el nombre y calidad del profesional que está compareciendo, que forma parte del contenido de la escritura pública. Esa es la parte del encabezamiento. Entonces la introducción la dividimos en dos partes, encabezamiento y comparecencia. Si ustedes tienen entonces, y veamos nosotros, el encabezamiento tendríamos que subrayarlo. El encabezamiento tendrían ustedes que determinarlo en el numeral 1 que dice el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Y agregarle lógicamente las palabras ante mí, el nombre del notario y la calidad del profesional. Entonces vamos a su escritura número 1 que les dicté, y el encabezamiento tendría que decir: en la ciudad de Guatemala, el 23 de julio del 2021, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario. Esa es la parte llamada encabezamiento. Esa es la parte de la escritura pública, la más pequeña, porque el encabezamiento lo forma entonces número, en la ciudad de Guatemala, el 23 de julio del 2021, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario. Y luego viene la parte llamada comparecencia. Les estoy hablando aquí la introducción, ¿verdad, compañeros? Aquí estoy hablando de la introducción. Les estoy explicando entonces que la introducción la dividimos en encabezamiento y comparecencia. Yo lo que les voy a pedir a una variante, lo que le voy a pedir es que redacte la parte de la escritura denominada introducción. Entonces, lo forma el encabezamiento y la comparecencia. Ahora voy a explicar qué es la comparecencia. La comparecencia es todo el numeral 2 hasta el numeral 6 del Código Notariado. Y vean ustedes qué es lo que dice el numeral 2 del artículo 29. Nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, que aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. La identificación de los otorgantes por los medios legales o el pasaporte, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios, cuando así lo estimare conveniente el notario. Luego sigue el numeral 5, razón de haber tenido a la vista los documentos con los cuales se acredita la representación legal, la cual de conformidad con la ley a juicio del notario es suficiente. Y dice, importante, describiendo e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Recuérdense, compañeros, algo muy importante. Si ustedes, después de haber hecho su examen, se dan cuenta que omitieron, hago constar que tengo a la vista la documentación con la cual, recuérdense, compañeros, que no voy a poner 0, no voy a pedir el instrumento está bien o está mal, o 0 o 15, no, compañeros.
Lo voy a ir, digamos, modulando la calidad, ¿sí?, de omisión del requisito que yo les voy a pedir. No es lo mismo que me omitan, por ejemplo, la edad del compareciente con que me omitan la calificación legal de la persona que acreditó una representación. Eso es importantísimo. La identificación por los testigos que sean idóneos y conocidos por el notario. Entonces, por favor, compañeros, como tienen su escritura, dice, y lo van a encontrar, comparecen por una parte María del Carmen Estrada Pinzón, de 42 años de edad, soltera, guatemalteca, ingeniera industrial de este domicilio, persona de mi conocimiento. Ahí la pusimos como persona de mi conocimiento, y luego acreditamos su representación legal. Pongan entonces atención, y donde ponen, o si quieren escriben, con la palabra comparece, inicia la parte de la escritura pública comparecencia. Vean que tienen ustedes indicadores muy importantes dentro de la escritura pública para poder determinar ustedes cuál es la parte de la escritura pública que estamos hablando. Si hablamos de la comparecencia, entonces comienza con la palabra comparecen. Por una parte, y estamos poniendo a María del Carmen Estrada Pinzón, ¿sí?, de sus datos de identificación personal, ¿verdad? Todos sus datos que requiere la ley. Y recuérdense que yo les decía, cuenten sus 7 datos individuales, desde los nombres y apellidos, sus datos individuales, hasta la forma en que lo van a identificar, es un dato individual de la persona. Esos son datos individualizantes. Por favor, es importante que conozcan esto. Y luego dice: quien comparece en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad Casas de Habitaciones. Aquí hicimos constar calidad que acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento, que fue inscrito en el registro de Mercantil General de la República, el número tal, folio tal, de auxiliares de comercio. Eso es lo importante. Si se dan cuenta, en el anterior que les acabo de dictar, mandato queda inscrito en el libro de mandatos. Las actas notariales quedan inscritas en el libro de auxiliares de comercio. Esa es otra gran diferencia que tenemos. Las actas notariales no llevan número, las escrituras públicas sí llevan número. Por consiguiente, un acta notarial, cuando digan que acreditan la representación legal con un acta notarial, no tiene número. Cuando digan acredito la representación con el primer testimonio de la escritura pública, sí lleva número, porque es escritura pública. Entonces, continuamos. Aquí estoy hablando, estoy explicando de esta parte de la escritura pública que se llama comparecencia. Aquí empezó entonces la parte de comparecencia, donde dicen comparecen por una parte. Ya identificamos por sus medios legales a doña María del Carmen. Luego está José David Fuentes López, que es el otro compareciente, que es el comprador. Lo identificamos también, a él lo identificamos, y recordarán ustedes, lo identificamos por medio de documento personal de identificación como otro medio de identificarlo. Y luego continuamos con la otra compradora, con la otra compareciente, doña Carmen Serrano Luna de Fuentes, de tantos años de edad, casada, guatemalteca, ingeniera en sistemas de este domicilio. Y aquí la identificamos. Continuamos siempre con la comparecencia. Esa es la parte, la esencia de que ustedes van a tener que redactar el instrumento público. Yo solo les doy los datos. Yo solo le doy el nombre de los 3 o 4 comparecientes. Le doy el nombre de la sociedad anónima. Le doy el nombre del menor de edad si tiene que acreditar su representación legal. Lo que no les voy a dar son datos individualizantes. Número de identificación, número de inscripción, todos esos datos se los van a inventar ustedes. Ustedes los van a aportar. Ustedes van a ser creativos en el momento que están redactando el instrumento público como notarios. Como que tuvieran a la vista los documentos con los cuales están acreditando, con los cuales están identificando a la persona. Entonces, aquí dijimos, ingeniera en sistemas de este domicilio, a quien identifico por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, Carlos Luna Fuentes y Rita María Paz. Ahí terminamos esta parte de
la comparecencia. No estamos terminando la comparecencia, estamos terminando la parte donde están los tres comparecientes. Pero luego dentro de la comparecencia, compañeros, dentro de la comparecencia, porque seguimos como el numeral 5 y luego viene el numeral 6, el numeral 5 dice que se debe de hacer constar que se tuvo a la vista los documentos con los cuales se acreditó la representación legal. Entonces lo hicimos constar luego y seguido de la identificación de la señora por medio de los testigos civilmente capaces y idóneos. Y dice, hago constar que tengo a la vista el documento con el cual se acredita la representación legal que se ejerce, la cual conforme a la ley y a mi juicio es suficiente para el otorgamiento del presente contrato, requisito esencial. Continuamos la parte llamada comparecencia. Todo esto que les estoy leyendo, todo esto que les estoy redactando ahorita a ustedes o que les redacté en su momento, que lo tienen ustedes en su escritura, todo esto es lo que ustedes van a tener que redactar y que va a tener su valor de 15 puntos ese caso que les voy a plantear, que tienen que analizar, que tienen que pensar si lleva testigos, si no lleva testigos, si van a acreditar representación legal, cómo va a ser el medio de acreditar la representación legal. Eso es lo importante. Y algo importante, a veces les doy, no siempre, a veces les doy número de escritura. Si no me ponen el número de escritura que yo les di para que la hagan, lo más seguro es que estaré pensando que ustedes estaban copiando otro número de escritura, que no pusieron atención en el momento de la redacción del instrumento. Así que cuidado con esas, llamémosle mala forma de redactar el instrumento público, la escritura en el momento del examen. Luego continuamos ya en esta parte. Si ustedes se dan cuenta, es una de las partes más largas, una de las partes más grandes de la escritura como parte. Dice, manifiestan los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal consignados y que por el presente instrumento legal otorgan contrato de compraventa de bien inmueble al contado de conformidad con las siguientes cláusulas. Hasta la palabra cláusulas que yo les dicté, fíjense, desde el encabezamiento y su comparecencia unidas, que significa desde el número de la escritura pública hasta las palabras cláusulas siguientes, o lo podrían variar si lo van a poner al revés, siguientes cláusulas, que sería lo mismo, de conformidad con las siguientes cláusulas o de conformidad con las cláusulas siguientes, hasta ahí y antes de la cláusula primera del instrumento público que van a redactar, ¿sí? Hasta ahí, entonces es la parte llamada comparecencia. Califico también si me ponen o me escriben una cláusula. Eso no forma parte de la comparecencia o del encabezamiento o de la introducción. Por consiguiente, rebajaré puntos. ¿Qué es lo que les voy a pedir a ustedes en el examen? Por favor, redacte de la escritura pública que corresponde la par únicamente, y les pongo con caracteres mayúsculos y subrayado, ¿sí? Y en negrías únicamente la parte denominada introducción, que es la parte encabezamiento y comparecencia. Lo unen ustedes y comienzan. Número 1, identifican a la persona por los medios legales, como yo les expliqué, y luego dice que otorgan o celebran contrato de mutuo con garantía hipotecaria de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos. Hasta ahí es la parte denominada introducción, y hasta ahí es donde ustedes tienen que redactar. No les voy a pedir que redacten una escritura pública completa, no se los voy a pedir. Así que tengan la certeza que lo que voy a pedir o es una introducción o es un cierre de la escritura pública, que ya vamos a llegar al momento de explicarles el cierre de la escritura pública. ¿Está claro entonces, compañeros? Está claro que la introducción es el encabezamiento y su comparecencia. Es el numeral 1 al numeral 6. ¿Por qué no relacioné en esta escritura que les dicté el numeral 6 del artículo 29? Porque aquí dice el 6, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español. Yo en esta escritura pública que les dicté no hice
la intervención de un intérprete o traductor jurado, por ese motivo no hablé del numeral 6. Pero si hubiera un intérprete ahí, comprendan que la introducción de la escritura pública es el encabezamiento a la comparecencia unida y que lógicamente es del numeral 1 al numeral 6 de la escritura pública. Y ahora, compañeros, viene la otra parte de la escritura que no va a venir en el examen, pero la tengo que explicar y la tienen que conocer ustedes. La otra parte de la escritura pública que comienza, fíjense, comienza desde la cláusula donde dice primera, o sea, la palabra primera es la señal o es el momento donde inicia la parte de la escritura pública llamada cuerpo. Esa es la parte de la escritura. Y paradójicamente, compañeros, el fundamento legal de la parte denominada cuerpo en la escritura pública, paradójicamente, es el numeral más pequeño, pero el que encierra todo lo que es la parte dispositiva, toda la esencia de lo que es o lo que refiere el numeral 7, que dice la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Aquí es la manifestación del notario en la forma de expresar la voluntad de las partes, documentándolas, redactando el instrumento público que se adecúa a esa voluntad de ellos, donde el notario tiene que poner ese abanico de conocimientos que tiene legales para poder redactar la parte denominada cuerpo de una escritura pública, sus antecedentes, su parte dispositiva. ¿Y cómo dividimos? No todas las escrituras públicas van a encontrarle ustedes, o si quieren buscar ustedes, no en todas las escrituras públicas van a encontrar ustedes posiblemente antecedentes. No los busquemos, pero la mayoría de escrituras públicas vamos a encontrar en la primera parte cómo se subdivide el cuerpo con los antecedentes y su parte dispositiva. Los antecedentes, compañeros, en la escritura pública es de dónde se origina el contrato, hacia dónde va dirigida la redacción del notario cuando hace su cláusula primera, cuando redacta la cláusula primera. Regularmente la parte denominada antecedentes va a ser la cláusula primera, es a donde nos vamos a referir de dónde se desprende posteriormente, cuando hablemos de la parte dispositiva de la escritura pública, esa característica que va a tener el notario de redactar, de dar las disposiciones, las estipulaciones, los términos, las condiciones, las reservas de un contrato. Esos argumentos que el notario va a cristalizar en el instrumento público definitivamente va a ir en la parte dispositiva. Si miran ustedes en la escritura pública que yo les dicté, ¿tenemos antecedentes? Por supuesto que sí tenemos. Es la cláusula primera y ahí sí tenemos la parte denominada antecedentes, porque dice, compañeros, manifiesta la señora, la representante legal de Casas y Habitaciones, Sociedad Anónima, manifiesta que su representada es propietaria. Y lo encontramos aquí, tal y como lo establece o como lo dijimos, que es propietaria que su representada es propietaria de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad, al número 400, folio 4 del libro 200 electrónico de Guatemala, con las medidas y colindancias que le aparecen en su inscripción. Ese es el antecedente que estamos dándole, el antecedente que nosotros estamos poniendo relacionado con la escritura pública o el negocio, la relación contractual que estamos documentando, cristalizando en ese momento en la escritura pública. Esa es la parte llamada antecedentes. Si fuera una identificación de persona, por ejemplo, identificación de persona, donde comparece alguien con el objeto de que se haga constar en escritura pública que él ha utilizado indistintamente en todas sus relaciones sociales y culturales, académicas, administrativas y de índole social, ha utilizado el nombre de José Antonio y Julio César de manera indistinta, pues ¿cuál debería ser el antecedente en esa escritura pública que no es un contrato, pero que es una identificación de persona, una declaración de voluntad? Su antecedente, la cláusula primera debería ser: manifiesta el compareciente que nació el 7 de marzo del año 1978
en la ciudad de Guatemala, habiendo quedado inscrito su nacimiento en partida tal, folio tal, de libro tal, siendo sus padres. Esos son los antecedentes en una escritura pública. Que por supuesto, compañeros, puede ser que no vamos a encontrar. Pero en una escritura pública de contrato de préstamo con garantía hipotecaria, los antecedentes va a ser la manifestación del acreedor, ¿verdad? Que le va a entregar en calidad de mutuo, en calidad de préstamo, que le va a entregar cierta cantidad de dinero a la persona. Y ya en las cláusulas siguientes, de la cláusula segunda en adelante, vamos a encontrar entonces nosotros lo que es la parte dispositiva. Esta es la parte dispositiva que nosotros vamos a encontrar aquí. De la cláusula segunda en adelante, la cantidad de cláusulas que el notario faccione, que el notario documente, esa cantidad, que el notario faccione y documente esa cantidad de cláusulas, sea las de la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta, se va a llamar parte dispositiva, ¿sí? Es la parte dispositiva porque aquí tienen lo que yo les decía a ustedes. Todo lo relacionado a los términos, condiciones, estipulaciones, reservas, los pactos de rescisión, los pactos de resolución del contrato, todo eso se va a contener en lo que es la parte dispositiva. Y vuelvo a repetir, es el numeral más pequeño paradójicamente, pero para mí es el más importante, porque es la redacción del instrumento público desde el punto de vista negocial o sí, contractual, porque ahí es donde el notario tiene que demostrar sus capacidades de redacción, sus conocimientos y habilidades para involucrar la voluntad de las partes juntamente con los fundamentos legales de cada uno de los contratos en particular que el notario va a faccionar. Ese es el tema de la parte dispositiva cuando estamos hablando del cuerpo. Quisiera comentarles que como el cuerpo no se los voy a pedir, solamente voy a pedir introducción, que es el encabezamiento y comparecencia, y por último terminamos con el cierre de las escrituras públicas, ¿sí? El cierre de la escritura pública entonces comienza en el numeral 8 y termina en el numeral 12 del Código Notarial. Dice la fe de haber tenido a la vista los títulos, la transcripción de las actuaciones ordenadas, la fe de haber leído el instrumento público, ya lo vamos a ver en este momento, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos, las firmas de los otorgantes, la firma de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho. Eso es lo que hicimos aquí en el cierre. ¿Dónde va a empezar para que ustedes tengan claridad con respecto a esta parte de la escritura? ¿Dónde va a empezar la parte de la escritura pública denominada cierre? Pues las advertencias inician donde dice: yo, el infrascrito notario, doy fe. Yo, aquí comenzamos con las advertencias. Por supuesto que en el examen no les voy a pedir las advertencias, no le voy a pedir el otorgamiento por separado, ni la autorización por separado. El cierre de la escritura pública, cuando se los pida, serán las advertencias, el otorgamiento y la autorización en conjunto, que es lo que les estoy pidiendo. Hoy por separado se los explico, pero para los efectos del examen tienen que saber que cuando en la escritura pública... Bien. Entonces las advertencias comienzan desde la palabra yo, o si quieren le quitamos el yo, estoy seguro que aquí no lo hicimos. El notario, me recuerdo que les dije, no es necesario que le pongamos yo el notario, si decimos el notario soy yo. Yo estoy en la parte al principio del instrumento, dice el notario doy fe, ¿verdad? El notario doy fe a que todo lo escrito me fue expuesto, que tengo a la vista el documento de identificación relacionado en el presente instrumento, así como el primer testimonio de la escritura
pública número 70, autorizada en esta ciudad por el notario David Méndez Ruano, de fecha 7 de febrero de 2003, documento con el cual se acredita la propiedad del bien inmueble que se enajena. Y aquí dice, están las advertencias. Continuamos cuando decimos que advierto a los otorgantes sobre los efectos legales del presente contrato, así como de la obligación relativa al registro del testimonio de esta escritura, y que leo lo escrito a los otorgantes, quienes, enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Si se dan cuenta ustedes, las advertencias y el otorgamiento forman parte de la escritura pública, desde donde dice el notario hasta donde identificamos al testigo civilmente capaz, idóneo y conocido por el notario, quien fue el que firmó a ruego de uno de los comparecientes. Firmó a ruego de la señora Carmen Luna de Fuentes, quien por no poder firmar deja la impresión dactilar de su dedo pulgar de la mano derecha, haciéndolo a su ruego el testigo civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, Rubén Matías Melgar, en unión del notario que de todo lo relacionado doy fe. Entonces, aquí, compañeros, cuando yo les diga cierre de la escritura pública, tienen que empezar desde yo, el notario doy fe, y todo eso es la parte llamada advertencias y otorgamiento en conjunto, las advertencias y el otorgamiento. Tengan la seguridad que si es un cierre, les diré a ustedes que 1, 2 o 3 personas no saben o no pueden firmar. Necesito que redacten esa parte de la escritura pública, esa redacción que deben de conocer, que ustedes deben de saber fraccionar en el momento del documento. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Estamos hablando de advertencias, otorgamiento y autorización. ¿Qué es la autorización? Estoy diciéndoles, advertencias es desde el notario doy fe y otorgamiento junto hasta donde decimos, y de mi conocimiento Rubén Matías Melgar, en unión del notario que de todo lo relacionado doy fe. Hasta ahí estamos hablando de la parte de la escritura pública llamada advertencias y otorgamiento. El cierre lo forma entonces, advertencias, otorgamiento y autorización. Y por último, la parte de la escritura pública es la autorización. Esta parte de la escritura pública que yo le denomino autorización, compañeros, es tan importante, tan necesaria que ustedes la conozcan, porque en su examen, yo sé, no van a poder dibujar, no van a poder gráficamente hacer una firma, pero sí es necesario que me hagan constar, y se los estoy explicando y pidiendo desde hoy. Sépanlo ustedes que es necesario que si están 3 comparecientes, que son otorgantes, que son los que se obligan, pero hay 2 testigos de conocimiento y hay un testigo a ruego, lo contaré en el examen, contaré que estén correctas las firmas. Me tendrán que poner firmas de 2 testigos de conocimiento, firma de un testigo a ruego, una impresión digital y 2 firmas de los otorgantes. O me ponen firma del señor tal, firma de la señora tal, impresión de la señora tal, 2 testigos de conocimiento y un testigo rogado. Eso es lo que voy a contar, porque la parte denominada en la escritura pública cierre, la autorización forma o está formando parte, porque ahí terminamos, ahí concluimos la parte de la escritura pública. La parte denominada autorización, ¿sí?, es la firma de los otorgantes. La parte de esta autorización entonces debería ser la firma de los otorgantes. Si hay una impresión digital, es una impresión digital. Tenemos la firma de otro otorgante y luego las palabras ante mí. No se les olvide, compañeros, lo dice claramente el artículo 29, numeral 12, lo dice con claridad. Dice, firma del notario precedida de las palabras ante mí. Buscaré también, cuando esté calificando su examen, buscaré que le hayan puesto la palabra ante mí.
es lógicamente motivo para que yo sancione y rebaje puntos si no me le ponen la palabra ante mí. Eso es importante que lo pongan. Es motivo para que a ustedes le suspendan, le rechacen, no le reciban una escritura pública porque no cumplieron con el artículo 29, numeral 12, que dice firma del notario y de los que comparecen los otorgantes y firma del notario precedida de las palabras ante mí. Así que por favor, eso recuerden que es la parte determinada llamada autorización. Entonces, solo en conclusión, por supuesto que el día viernes voy a continuar explicándoles de este tema, pero en conclusión, lo que voy a pedir en su examen va a ser la introducción, la que van a tener que redactar, repasar, imaginarse un caso práctico que yo les pudiera plantear o platicar o pedir a ustedes, compañeros, es la introducción en una variante, el cierre en otra variante para los efectos de que ustedes deben de redactar el instrumento público. Por eso es importante que ustedes sepan cuál es la introducción. Cuando les pide introducción ya saben que es desde el número de la escritura pública, el número que yo les dé o el número que ustedes, si no se los doy, ustedes le van a poner, hasta las palabras siguientes cláusulas, de conformidad con las siguientes cláusulas. Eso es la parte de la escritura pública llamada introducción. Y cuando les pide el cierre van a tener que empezar el infrascrito o el notario doy fe, y van a dar fe ustedes relacionado con esto, ¿sí? Entonces, advertencias, otorgamiento y autorización es la parte del cierre. La autorización, ya saben, son las firmas, impresión digital, las palabras ante mí y firma y sello del notario. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pediré solo introducción, pediré solo cierre. Ya saben cuál es la parte de la introducción, ya saben cuál es el cierre. Lo importante es, insisto, la redacción, que redacten, practiquen y practiquen. Eso es relevante para su examen. Y dos, compañeros, que antes de empezar a redactar su instrumento público, ustedes tengan la certeza que lo que están documentando ya se determinaron, que si tienen testigos, cómo lo van a identificar. Eso es importante, compañeros, para los efectos necesariamente del fraccionamiento de su examen. Dentro de la parte del examen voy a preguntar también principales, secundarias y canceladas. Ya no me daría tiempo, tendría que correr. Esto me llevará unos 10-15 minutos y por ese motivo lo voy a dejar para el siguiente viernes. Así que lo que vimos desde el inicio de clases hasta hoy y estas clases de escrituras públicas, principales, secundarias y canceladas, que se los voy a explicar el día viernes de la otra semana, hasta ahí terminaríamos todos los puntos que yo voy a examinar. Y el viernes voy a explicar los temas de cómo voy a pedir el examen, cómo lo voy a estructurar, voy a explicar principales, secundarias y canceladas. Y si sé que eso me llevará no más de 20 minutos, ya empezaríamos con un siguiente punto, con un siguiente tema, que son formas de reproducir los instrumentos públicos. O sea, ya voy a empezar a explicarles lo que es la redacción de un primer testimonio, un testimonio especial, cuál es la diferencia entre el primer testimonio y testimonio especial, que son temas y aspectos muy importantes que debemos de conocer, y que lógicamente por el tema de la pandemia y por el tema de lo virtual es un poquito y bastante complicado. Hoy la verdad es que no sé qué pasó, si tuve algún problema con las preguntas, pero no encontré preguntas, solo buenas tardes, muy buenas tardes, buena tarde, y eso fue lo que vi. En el tema, alguien aquí preguntó los testados, ¿dónde van? Los testados, compañeros, es en el otorgamiento. Al terminar el otorgamiento de la escritura pública, o sea, en el momento, en su escritura aquí, que si yo se las leo, en la escritura aquí donde decía: capaz, idóneo y de mi conocimiento, Rubén Matías Melgar, en unión del notario que de todo lo relacionado doy fe. En ese momento terminan el doy fe y ya empiezan sus testados y sus entrelineados, ¿sí? Yo, lógicamente, compañeros, ya les dije, faltas de ortografía, más de 3 o 4
mala redacción en el instrumento público, pues les bajaré 1 o 2 puntos, mala redacción. Por eso tengan cuidado, porque lo correcto debería ser que si tienen un error deberían detestar el error y de entrelinearlo. Pero como están escribiendo y lo van a hacer con máquina, lo más seguro es que no van a tener errores mecanográficos, errores de redacción, ¿verdad? Entonces, lógicamente, no tendrían necesidad de hacer testados en el instrumento público. Pero la forma de hacer testados tendría que ser al terminar la parte denominada otorgamiento, ahí comienzan a hacer ustedes sus testados y los entrelineados que corresponden. Así que yo les agradezco mucho, compañeros, su tiempo el día de hoy. Me voy a preparar para la segunda clase y les vuelvo a repetir, el día lunes no tenemos clases por un asueto o descanso oficial de la universidad. Hoy nos trasladaron el oficio, ¿verdad? La circular donde se nos informa esto. Así que el día viernes 20, a pesar de que van a estar en exámenes, me es importante y por esa razón solo les voy a tomar 1 hora de 7 a 8 de la noche. El licenciado Giovanni Orellana, como siempre, me ha apoyado y ha colaborado mucho conmigo y entonces me cedió su clase de las 7 de la noche también él, ¿verdad? De la sección D, para que yo pueda reunir a la sección C y a la D a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, compañeros. Les ruego que el día lunes, por favor, los que no aparecieron en su cuadro de retrasadas, no es conmigo el problema. Tienen que ir a control académico a resolver su problema y cuando ya me den a mí las instrucciones o ya me suban a mí a lo que es los cuadros oficiales, me suban su nombre y yo inmediatamente les colocaré su nota. Muchísimas gracias, muy buenas noches.